Nunca socialices jamás, porque cada vez que lo haces, algo dentro de ti muere sin que te des cuenta. No es exageración, es la verdad que llevas esquivando toda tu vida. Socializar no es compartir, no es conexión, no es calor humano. Socializar es entregar pedazos de tu autenticidad a cambio de unas migajas de aprobación. Y lo peor es que lo haces con una sonrisa en la cara, convencido de que estás viviendo. Detente un momento y pregúntate qué se esconde detrás de esas charlas interminables, de esas risas forzadas, de esas citas a las que accedes sin ganas. Se esconde la transacción más oscura, tu silencio interior convertido en ruido, tu creatividad diluida en la estupidez colectiva, tu tiempo irrecuperable arrojado al fuego de conversaciones vacías. Y lo más macabro, te han hecho creer que sin eso no eres nadie. Mira a tu alrededor y observa cómo la multitud se aferra a la compañía como un drogadicto a su dosis. Confunden estar rodeados de cuerpos con tener conexión. Confunden aceptación con plenitud. No lo dicen en voz alta, pero tiemblan ante la idea de quedarse solos. Porque la soledad es el espejo más brutal. Ahí no hay máscaras, no hay aplausos, no hay un público que valide cada gesto. Ahí solo estás tú, y eso aterra. Lo que nadie quiere admitir es que esa constante exposición a los demás no te vuelve más humano, sino más esclavo. Cada palabra que adaptas, cada gesto que moderas, cada idea que callas para encajar, es una cadena que te ata un poco más al juicio colectivo. Y cuando te das cuenta ya no eres tú. Eres un personaje, una máscara cuidadosamente diseñada para agradar. Pero escucha bien, hay otra salida. Schopenhauer lo gritó desde su propio exilio interior. La soledad no es la condena que te contaron, es la única salvación posible. En la soledad descubres lo que la multitud te roba: claridad, fuerza, libertad, creatividad. Allí no necesitas venderte, no necesitas negociar tu esencia. Allí eres dueño de ti mismo. Y aquí está mi promesa. Si te quedas hasta el final de este video, vas a comprender por qué no socializar puede convertirse en tu mayor ventaja psicológica, filosófica y vital. ¿Sabes cuál es el mayor engaño al que te han arrastrado? La ilusión de que la multitud te protege. Crees que estar rodeado de gente te da seguridad, que te salva del vacío, que te mantiene vivo. Pero la realidad es mucho más siniestra. La multitud te anestesia, te adormece lentamente hasta que olvidas que alguna vez fuiste un individuo con voz propia. Te conviertes en un eco, en un reflejo de lo que los demás esperan que seas. La sociedad no busca tu autenticidad, busca tu docilidad. Y lo curioso es que lo hace disfrazando su veneno con sonrisas, con palabras como amistad, cariño, compañía. Es la trampa perfecta. Nadie sospecha que se está encadenando cuando la cadena brilla como un regalo. Y lo peor es que lo aceptas sin resistencia. Te adaptas a lo que todos hacen, hablas de lo que todos hablan, consumes lo que todos consumen. Abandonas tu silencio, ese espacio sagrado donde nacen las ideas que podrían transformar tu vida, y lo cambias por la cacofonía de conversaciones triviales. Conversaciones que jamás recordarás, que no dejan huella, que solo sirven para alimentar una ilusión. La ilusión de pertenecer. Pero, ¿pertenecer a qué? ¿A un rebaño que camina ciego hacia la mediocridad? ¿A un coro de voces que no construyen nada, que solo repiten lo que escucharon ayer? Alan Watts lo dejó entrever. La constante necesidad de estar con otros no es un signo de vitalidad, sino de miedo. Miedo a escucharte a ti mismo. Miedo a confrontar tus pensamientos más oscuros. Miedo a descubrir que no eres lo que muestras en público. Por eso, la gente huye de la soledad como si fuera una enfermedad, cuando en realidad es el único lugar donde ocurre la curación. Imagina por un segundo qué pasaría si no necesitases la aprobación de nadie. Imagina caminar entre la multitud
sin la urgencia de agradar, sin la carga de sostener un personaje. Imagina lo que ocurriría con tu creatividad si dejaras de diluirla en el ruido constante de opiniones ajenas. La soledad, bien entendida, es un laboratorio secreto. Allí se destilan las ideas que el mundo nunca espera, las ideas que no nacen en una mesa de bar ni en un grupo de WhatsApp, sino en la intimidad de tu propia mente. Schopenhauer lo sabía. Para él, la soledad no era un castigo, era la prueba definitiva de la grandeza de un individuo. Quien puede estar solo no necesita mendigar atención, no necesita convertirse en una copia, no necesita disfrazarse de lo que la masa aprueba. El que abraza la soledad descubre algo aterrador y a la vez liberador, que puede vivir sin aplausos, sin testigos, sin gritos de apoyo, y cuando llegas ahí, eres invencible. La sociedad, sin embargo, odia a los que eligen ese camino, porque tu independencia es un insulto para los que no saben vivir sin cadenas. Si eliges la soledad, te mirarán como un extraño, te acusarán de raro, de antisocial, de arrogante, pero no es arrogancia lo que hay en ti, es libertad. Una libertad tan radical que incomoda a los que nunca se atrevieron a dar un paso fuera del rebaño. Y aquí viene la revelación que no verás en ningún manual de autoayuda. Cuanto más te mezclas con la multitud, más débil te vuelves. La energía se disipa, la mente se fragmenta, el tiempo se desvanece. La verdadera fuerza no está en hablar con todos, sino en callar a tiempo. No está en aparecer en cada escena social, sino en desaparecer cuando nadie lo espera. El poder real es invisible y solo se forja en la soledad. Así que pregúntate con brutal honestidad, ¿qué has perdido por estar demasiado ocupado socializando? ¿Qué proyectos quedaron a medias porque preferiste una salida inútil? ¿Qué ideas jamás vieron la luz porque callaste para no parecer extraño? Cada encuentro trivial es una tumba donde entierras una parte de ti. Y mientras tanto, la sociedad te aplaude por ser normal. Pero si llegas hasta el final de este video, entenderás que ser normal no es un premio, es la condena más cruel. Y descubrirás que la llave para escapar de esa condena estuvo siempre en tu bolsillo. Aprender a estar solo y no solo soportarlo, sino desearlo, defenderlo y convertirlo en tu fortaleza más indestructible. Porque cuando logres eso, habrás ganado el único juego que realmente importa. No necesitar a nadie para ser plenamente tú. La mentira más peligrosa que te han enseñado no es que necesites a los demás, sino que sin ellos no eres nada. Ese es el veneno más profundo que se ha infiltrado en tu mente. La idea de que tu valor depende del reflejo que ves en los ojos ajenos. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que miraste de frente ese reflejo sin sentirte deformado? Porque cada mirada que buscas no es un reconocimiento, es una confirmación de que existes. Y esa dependencia es la mayor de todas las esclavitudes. Lo que casi nadie entiende es que la sociedad funciona como un gigantesco mercado psicológico. Cada interacción es un trueque silencioso. Das autenticidad y recibes aceptación. Das silencio interior y recibes ruido. Das tu tiempo y recibes distracción. El problema es que la moneda de cambio siempre la pones tú. Y lo que obtienes jamás tiene el mismo valor. Estás regalando oro y recibiendo arena. Esa es la transacción social que te mantiene atrapado. Alan Watts decía que nos han programado para confundir compañía con conexión y aceptación con realización. ¿Lo sientes? Estás rodeado de gente todo el tiempo, pero aún así la mayoría se siente vacía. Y cuanto más vacía se siente, más busca llenar el hueco con ruido, interacciones, escaparates sociales. Es un círculo vicioso que nunca termina porque la fuente del problema está dentro, no fuera. Y mientras sigues persiguiendo compañía, la claridad se disuelve como humo. Aquí es donde Schopenhauer da un giro brutal.
Para él, la soledad no solo no es un problema, sino que es la única solución filosófica. ¿Por qué? Porque en la soledad no hay transacción posible. No entregas nada para agradar a nadie, no te ves obligado a negociar tu esencia. Ahí, en ese espacio aparentemente vacío, ocurre lo contrario. Recuperas lo que entregaste, recuperas autenticidad, recuperas libertad, recuperas fuerza interior. Y con eso viene algo que la multitud nunca puede darte, la posibilidad de pensar por ti mismo. La creatividad no surge de un grupo de voces que repiten lo mismo una y otra vez. La creatividad nace en la penumbra, en los momentos donde no hay público, donde no existe la presión de encajar. El arte, la filosofía, los descubrimientos siempre aparecieron en mentes que se atrevieron a aislarse del ruido. ¿Te das cuenta de lo irónico? Lo que más temes, estar solo, es lo que más necesitas. Y hay algo más inquietante que nadie te dice. El exceso de socialización te roba incluso la capacidad de sentirte en paz contigo mismo. Cuando pasas demasiado tiempo entre otros, tu mente empieza a adaptarse a un patrón externo, como una radio que nunca se apaga. El silencio empieza a asustarte, te incomoda, te hace sentir desnudo. Entonces necesitas más ruido, más mensajes, más distracciones. Ese es el verdadero condicionamiento. Ya no eres capaz de soportar tu propio yo sin la muleta del grupo. Pero aquí está la trampa final. El grupo no te salva de la soledad, solo la camufla. Porque aunque estés rodeado de miles, si tu interior está vacío, la soledad se multiplica. El ruido colectivo no elimina el vacío, solo lo enmascara. Y tarde o temprano, cuando las luces se apagan y quedas solo en tu habitación, la verdad golpea más fuerte que nunca. Ahí aparece el eco de todas las conversaciones inútiles, y entiendes que no te dejaron nada. ¿Quieres saber cuál es la fuerza más aterradora que puede poseer un ser humano? La capacidad de disfrutar del silencio. Ese es el terreno donde la sociedad no puede entrar. No hay condicionamiento que resista cuando aprendes a estar contigo mismo sin máscaras ni ruido. Ese es el umbral que separa al individuo fuerte del esclavo de la aprobación. Y llegar a ese umbral es un desafío brutal, pero también la mayor de las liberaciones. Y lo que te prometo es esto: cuando entiendas que cada interacción social innecesaria es un robo disfrazado de compañía, empezarás a mirar la soledad como un privilegio, no como una condena. Ese cambio de mirada es el inicio de tu independencia real. Lo que antes era miedo se convierte en poder, porque el silencio, cuando lo aceptas, se transforma en un arma que te protege de la manipulación, de la dependencia y del vacío. Esa es la verdad que nadie quiere contarte, y la que estás a punto de descubrir si te atreves a seguir escuchando. Hay una verdad que duele más que cualquier crítica, y es la siguiente: la mayoría de las personas no piensan, solo repiten, reproducen frases hechas, opiniones recicladas, creencias que no han cuestionado nunca, y cada vez que socializas sin filtro, te expones a ese contagio silencioso. Es como respirar aire contaminado. No lo notas al principio, pero poco a poco tu mente se llena de polvo ajeno. Y lo más perturbador es que acabas creyendo que esas ideas son tuyas. Tu autenticidad se convierte en un collage de voces externas, un mosaico de pensamientos prestados que no tienen nada que ver contigo. La sociedad aplaude esa uniformidad porque es fácil de controlar. Al colectivo no le interesa que seas original, le interesa que seas predecible. Por eso se castiga tanto la diferencia y se celebra tanto la repetición. Y mientras tú buscas encajar, pierdes lo más valioso que podrías ofrecer: una visión única. El precio de la aceptación es tu singularidad. Te conviertes en una sombra más dentro de una multitud que marcha al mismo ritmo, aunque nadie sepa hacia dónde. Ahora piensa en lo siguiente: ¿qué ocurre cuando te aíslas del ruido? Al principio, lo admito, es incómodo.
El silencio pesa como una losa. Te enfrentas a tus propios miedos, a las preguntas que nunca quisiste hacerte. Pero si atraviesas ese túnel, algo extraordinario sucede. Tu mente empieza a producir pensamientos genuinos. Empiezas a notar ideas que no vienen de fuera, sino de dentro. Y ahí está la magia. Descubres que la creatividad no es un talento reservado a unos pocos, sino el fruto natural de quien se atreve a quedarse a solas con sus demonios. La gente cree que necesita estar rodeada de otros para no volverse loca, pero es al revés. Demasiada gente alrededor te quita la cordura. La sobreexposición social es un laberinto de estímulos que fragmenta tu atención y dispersa tu energía. Y la atención es tu recurso más valioso. Donde la pongas crece. Pero cuando la repartes en 100 conversaciones superficiales, no queda nada para lo que realmente importa. Esa es la gran ironía. Cuanto más socializas, menos te queda de ti. Y aquí viene un argumento que puede doler. La multitud nunca busca tu bienestar, busca tu conformidad. Si eres auténtico, te cuestionarán. Si eres independiente, te atacarán, porque tu sola existencia les recuerda lo que ellos no se atreven a hacer. Ser diferente es una amenaza para los que viven atados al guión. Por eso, cada vez que socializas sin conciencia, negocias tu esencia para no provocar incomodidad. Te mutilas un poco para caber en un molde que nunca fue diseñado para ti. Schopenhauer lo entendió con una lucidez brutal. Solo el que se atreve a estar solo puede ser realmente libre, porque en soledad no hay nadie que te dicte cómo debes pensar, cómo debes hablar, cómo debes actuar. Eres tú, con toda tu crudeza, enfrentándote al espejo de tu mente. Y ese espejo, aunque a veces te muestre monstruos, es el único que no miente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de esa verdad? Porque el silencio no es cómodo, pero te transforma. El ruido social, en cambio, es cómodo, pero te degrada. Tarde o temprano tendrás que elegir entre el dolor que libera y la comodidad que destruye. Imagina por un instante cómo cambiaría tu vida si dejaras de negociar tu autenticidad por aceptación. Si eligieras con quién hablar y cuándo, no por miedo a quedar mal, sino porque lo decides tú. Imagina la energía recuperada, el tiempo rescatado, la claridad mental que aparecería. Esa es la vida que se esconde detrás de la soledad bien entendida. No es vacío, es abundancia. No es aislamiento, es independencia. Y aquí está el secreto que pocos se atreven a aceptar. La soledad no te quita nada, te devuelve todo lo que entregaste. Lo que la multitud disolvió, el silencio lo reconstruye. Lo que la sociedad fragmentó, la soledad lo integra. Lo que el ruido destrozó, la calma lo sana. Esa es la alquimia de la que nadie habla. Porque si todos la descubrieran, el juego del control social se acabaría en un segundo. Así que pregúntate ahora mismo, ¿quieres seguir entregando tu esencia en cada saludo forzado, en cada charla vacía, en cada cita sin alma? ¿O prefieres recuperarla en el único lugar donde nunca podrán robártela? La elección parece sencilla, pero requiere un valor que muy pocos poseen, porque abrazar la soledad es, en el fondo, declararse libre en un mundo construido para esclavos de la aprobación. Hay algo que aún no te he revelado y es quizá lo más inquietante de todo. La soledad no solo es un refugio, es también una prueba. Una prueba diseñada para separar a los que necesitan un rebaño de los que pueden caminar solos en la oscuridad. Porque en ese silencio total, cuando nadie te aplaude, cuando nadie valida tu existencia, cuando todo lo que tienes eres tú mismo, ahí aparece la pregunta definitiva. ¿Quién eres realmente cuando no hay testigos? Esa es la pregunta que aterra a la multitud y que solo unos pocos se atreven a responder. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti sospecha que la respuesta puede cambiarte para siempre.
porque quizás empieces a ver que nunca fue la multitud la que te dio valor, sino tu propia capacidad de mantenerte en pie sin ella. La verdadera independencia no es gritar «soy libre» delante de todos, es no necesitar demostrarlo jamás. Y en ese punto ya no eres un esclavo de la aceptación, te conviertes en alguien que no puede ser manipulado. Eso, créeme, es un poder que asusta. Pero no quiero que esta idea se quede en un simple pensamiento. Quiero que te la lleves contigo, que la mastiques, que la sientas cuando vuelvas a mirar tu móvil esperando un mensaje, cuando aceptes una invitación por miedo a estar solo, cuando vuelvas a disfrazar tu autenticidad por un par de sonrisas ajenas. Recuerda esto, cada vez que lo hagas, estarás vendiendo tu libertad. Y la libertad es demasiado cara como para entregarla por tan poco, así que aquí va mi conclusión. La soledad no es tu enemiga, es tu maestra, y todo lo que temes de ella en realidad es el reflejo de lo que llevas dentro. Si aprendes a mirarlo de frente, si aguantas el vértigo inicial, vas a encontrar algo que la multitud nunca podrá darte. Paz, claridad, fuerza y un tipo de poder que nadie sospecha que existe. No se trata de odiar a la sociedad, se trata de dejar de arrodillarte ante ella. Ahora quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios la frase «El silencio es poder». Si realmente has entendido lo que significa todo esto, será nuestra manera secreta de reconocernos entre los que ya no necesitan ruido para existir. Y suscríbete, porque lo que viene va a llevarte aún más lejos, hacia lugares de tu mente donde quizá nunca te atreviste a entrar. Y aquí me despido, pero no como lo hacen todos. No voy a decirte adiós, porque lo que te llevas contigo ahora no termina cuando cierres este video. Quiero que cierres los ojos después de esto y escuches lo que queda. El silencio. Ese mismo silencio que tanto temías, ahora convertido en tu mayor aliado. Quédate con él, porque ahí empieza todo lo que nunca te contaron. Nos vemos en la parte de ti que nadie más conoce. La frase de Hamilton: la estupidez no es castigada con la muerte. Si lo fuera, habría una caída enorme de población. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué la gente es estúpida? Y lo más importante, ¿cuándo la estupidez se vuelve peligrosa? He escrito sobre este tema muchas veces, y cada vez que pienso que finalmente lo he dicho todo, algo en mí se queda insatisfecho, porque la estupidez no es simple, tiene capas, profundidades, niveles. Así que hoy voy a desglosar los 7 niveles de estupidez. Desde la inofensiva ignorancia hasta el tipo de estupidez que destruye relaciones, sociedades y a veces civilizaciones enteras. Y quién sabe, mientras ves esto, una parte de tu mente podría preguntarse, ¿en qué nivel estoy? Así que vamos a ello. Nivel 1. El verdadero conocimiento es saber el alcance de la ignorancia de uno. La ignorancia pasiva es la más inocente, una forma casi inofensiva de estupidez. Es simplemente no saber el estado en el que cada ser humano comienza. Un niño que no es consciente de las matemáticas o un adulto no familiarizado con las costumbres de otra cultura no es malicioso ni terco, simplemente les falta información. Y como señala Boris Karger, la ignorancia se puede remediar con el aprendizaje, el error corregido por reconocimiento. Es una brecha que la experiencia, la educación o la curiosidad pueden llenarse fácilmente. Por eso este nivel es perdonable. Sócrates construyó toda una filosofía en torno a la humildad de admitir los propios límites, afirmando famosamente saber solo que no sabía nada. Esa conciencia, no la arrogancia, es lo que separa la ignorancia inofensiva de las formas más profundas y peligrosas de estupidez. Bertrand Russell se hizo eco de esto en la historia de la filosofía occidental, escribiendo que los hombres nacen ignorantes, no estúpidos. Aunque él añadió que la educación deficiente puede convertir esa ignorancia en algo peor. Sin embargo, incluso esta forma más suave de estupidez conlleva un riesgo sutil, el peligro de quedarse ignorante. No porque la persona rechace la verdad, sino porque nunca se molesta en buscarla.
Un simple mito de salud no examinado o un concepto financiero erróneo nunca cuestionado pueden volverse decisiones pobres que podrían haberse evitado con unos minutos de indagación honesta. Incluso Martin Luther King Jr. distinguió entre la ignorancia sincera y la estupidez consciente, colocando la inconsciencia honesta en el nivel más bajo, menos peligroso del espectro. Puede causar daño, pero carece de la intención que hace que los niveles superiores sean tan destructivos. Nivel 2. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. El malentendido confiado es la ignorancia con armadura. Ocurre cuando alguien no solo tiene una creencia errónea, sino que la defiende con absoluta certeza. Este es el clásico efecto Dunning-Kruger. Cuanto menos se sabe, más convencido se vuelve uno de su propia experiencia. Imagínate a alguien que nunca ha estudiado economía advirtiendo a otros sobre caídas del mercado, o a un estudiante insistiendo firmemente en una respuesta equivocada. Están equivocados, pero absolutamente seguros de que tienen razón. La ignorancia engendra con mayor frecuencia confianza que el conocimiento. Los comentaristas modernos se hacen eco de esto. Cuando alguien es realmente muy estúpido, es imposible para ellos darse cuenta de ello. El análisis científico muestra el mismo patrón. Aquellos con menos habilidad sobreestiman constantemente sus habilidades. Este nivel se vuelve peligroso porque la confianza amplifica el error. Una persona confundida que sabe que podría estar equivocada puede ser guiada. Quien confía solo en sí mismo engaña a cualquiera que lo escuche. La confianza se confunde con la competencia, especialmente en política, periodismo o redes sociales. Un solo malentendido, dicho con valentía, se propaga más rápido que la verdad cuidadosa. En esta etapa surge una ceguera psicológica. Kruger señala que la estupidez a menudo prospera incluso en la presencia de hechos, camuflada en confianza e inmune a la corrección. El malentendido confiado es el comienzo de esa ceguera. La persona no solo está desinformada, cree que ya ha aprendido lo suficiente. La evidencia se convierte en un inconveniente. Su certeza bloquea el crecimiento. Filósofos antiguos advirtieron sobre esta fusión de arrogancia e ignorancia. Aristóteles veía la necedad no como falta de inteligencia, sino como falla de carácter y juicio, el orgullo que resiste la corrección. Alguien en este estado cree que su visión es completa. Incluso pueden persuadirse usando una lógica defectuosa y luego aferrarse a ella porque admitir el error se siente como una humillación. Este nivel es el umbral entre el error inofensivo y la terquedad activa. En el momento en que alguien redobla su apuesta en una creencia falsa, se vuelve peligroso. Nivel 3. No vemos las cosas como son. Las vemos como somos. El razonamiento emocional marca el punto donde los sentimientos se convierten en el filtro para la realidad. En esta etapa, una persona trata la emoción interna como prueba externa. Este concepto viene directamente de la terapia cognitiva. Aaron Beck lo identificó como una distorsión central en la década de 1970. El patrón es simple pero engañoso. Siento que es verdad, por lo tanto debe ser verdad. La culpa se convierte en evidencia de una mala acción. El miedo se convierte en evidencia de peligro. La emoción reemplaza el hecho. El psicólogo Leon F. Seltzer describe el razonamiento emocional como concluir que la reacción emocional de uno define la realidad. La evidencia que contradice el sentimiento se descarta automáticamente. Como nota Seltzer, la evidencia observable se ignora o desestima a favor de la supuesta verdad de los propios sentimientos. Un solo error desencadena el sentimiento de estupidez, y de repente, la persona cree que es estúpida. Un momento de ira hacia un compañero de trabajo los convence de que el compañero debe tener malas intenciones. Lo que diferencia este nivel del simple malentendido es que el razonador emocional a menudo sí conoce los hechos, pero se niega a aceptarlos. Saben que otros ven las cosas de manera diferente, pero la emoción se siente más fuerte que la lógica.
Este nivel es peligroso porque las emociones son poderosos impulsores del comportamiento. Las creencias basadas en emociones generan acciones emocionales. En relaciones, esto puede escalar rápidamente. Me siento desatendido, entonces sé que no soy amado. De ahí vienen celos, acusaciones, retirada, todo basado en un sentimiento en lugar de evidencia. En política, interpretaciones emocionales, siento que me amenazan, por lo tanto deben ser una amenaza, alimentan prejuicios y pensamiento extremista. El razonamiento emocional convierte una reacción subjetiva en certeza absoluta. Este nivel suele reforzarse con sesgos cognitivos. El sesgo de confirmación fortalece el ciclo. Solo se nota lo que confirma el sentimiento. Una mente triste recuerda fracasos. Una mente orgullosa recuerda victorias. Todo lo demás desaparece. El sentimiento se convierte en filtro. El filtro en visión del mundo. Este nivel es más peligroso que el malentendido ordinario porque no está basado en lógica defectuosa, sino en impulso emocional, lo que puede provocar reacciones extremas, pánico, rabia, desesperación o decisiones impulsivas. Cuando grupos caen en razonamiento emocional, el resultado es histeria colectiva, ciclos de indignación y pánico moral. Una sensación de amenaza se transforma en miedo colectivo mucho antes de que alguien compruebe los hechos. Este nivel marca un punto de inflexión. La lógica aún existe, pero ha sido destronada. Nivel 4. El ojo solo ve lo que la mente está preparada para reconocer. A diferencia del simple error o la distorsión emocional, este nivel implica un alejamiento deliberado de la verdad. La persona puede percibir la realidad, puede incluso haber sido informada directamente de ella, pero decide ignorarla porque reconocerla sería doloroso, inconveniente o amenazante. El término ganó prominencia gracias a Margaret Heffernan, cuyo libro Willful Blindness, Why We Ignore the Obvious at Our Peril sostiene: no puedes arreglar un problema que te niegas a reconocer. Es la descripción perfecta de esta trampa. Los problemas crecen no porque sean invisibles, sino porque las personas activamente evitan enfrentarlos. La ceguera voluntaria surge del miedo, la comodidad o la autoprotección. Un gerente que nota a un empleado tóxico puede fingir que no pasa nada para evitar conflicto. Un funcionario que ve señales de colapso puede ignorarlas porque enfrentarlas requeriría acciones impopulares. Muchos prefieren la comodidad de la ilusión a la incomodidad de la verdad. Como resultado, grietas pequeñas se convierten en fallas enormes, mientras todos mantienen la ficción de que todo está bien. Heffernan lo resume: las mayores amenazas que enfrentamos son las que no vemos, no porque sean invisibles, sino porque elegimos no verlas. Escándalos corporativos, abusos en instituciones, colapsos de sistemas, todo suele surgir de esta dinámica. Experimentos clásicos como el de Milgram o la prisión de Stanford demostraron que las personas reconocen que algo está mal y aún así cumplen por sumisión a la autoridad. El peligro de este nivel es la transición de ignorancia pasiva a negación deliberada. Los muros erigidos aquí son intencionales, excusas, desviaciones, narrativas egocéntricas. No es mi responsabilidad. Otra persona lo arreglará. Si no lo miro, quizá desaparezca. Estas racionalizaciones protegen a la persona de la incomodidad mientras permiten que el peligro crezca. La ceguera voluntaria infecta sistemas enteros. Escapar de ella suele requerir un choque externo, un denunciante, una crisis, una confrontación. Solo cuando esas grietas aparecen la verdad vuelve a la vista. Nivel 5. Donde todos piensan igual, nadie piensa demasiado. En esta etapa la estupidez deja de ser individual y se convierte en fuerza colectiva. Surge la estupidez gregaria, cuando las personas abandonan el pensamiento independiente y siguen a la multitud incluso cuando la multitud está claramente equivocada. La ceguera voluntaria se multiplica. El malentendido confiado se refuerza. El razonamiento emocional se refleja en cientos de voces. El psicólogo Solomon Asch lo demostró con claridad.
En sus famosos experimentos de conformidad, cuando todos los demás participantes daban deliberadamente la respuesta incorrecta, alrededor del 75% de las personas se conformaban al menos una vez, aún sabiendo la verdad. Muchos admitieron que sabían que el grupo estaba equivocado, pero tenían miedo de destacarse. Otros comenzaron a dudar de su propia percepción. Esta dinámica se ha observado por siglos. En el siglo XIX, Charles Mackay escribió en Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds: los hombres piensan en manada, se vuelven locos en manada, mientras solo recuperan el sentido lentamente y uno por uno. Incluso individuos inteligentes pierden claridad cuando el impulso colectivo se apodera de ellos. La estupidez de la multitud es peligrosa por su escala. El error de uno es pequeño, el error de miles es catastrófico. La historia está llena de ejemplos: burbujas financieras, movimientos políticos impulsados por lemas, disturbios alimentados por adrenalina colectiva, compras de pánico. Cuando las masas se mueven juntas, la racionalidad se vuelve opcional. Las consecuencias se multiplican. El pensamiento grupal prospera cuando el silencio se convierte en la norma. La conformidad necesita silencio. El pensamiento independiente requiere coraje. Nivel 6. Llegamos a la arrogancia intelectual cuando la estupidez deja de ser accidental y se convierte en una mentalidad. Esto no es solo estar equivocado, es estar orgulloso de estar equivocado. Es la creencia de que todas las respuestas ya se conocen, que no se necesita más aprendizaje y que toda opinión contraria merece ser descartada. En esta etapa la estupidez ya no es pasiva, cierra activamente la investigación. Esta arrogancia suele disfrazarse como confianza o sabiduría. Erasmo lo describió perfectamente al burlarse del erudito que oculta su ignorancia bajo vestiduras de autoridad. En Elogio de la locura, mostró cómo un erudito puede parecer brillante mientras está completamente despistado, simplemente por esconderse tras la pretensión académica. Lo peligroso no es la maldad, decía, sino la autosatisfacción, la negativa a ser corregido. Aristóteles también advirtió sobre esta mentalidad. Incluso personas inteligentes pueden caer en mal razonamiento cuando el orgullo se apodera de ellas. En la vida real, la arrogancia intelectual se ve como rechazo puro. Ya discutimos eso. No me importa esa fuente. Todo el que no esté de acuerdo es ignorante. Es la creencia de que el conocimiento tiene un punto final, su punto final. A menudo surge de niveles anteriores. Alguien ciego voluntariamente se convence de que su ceguera siempre fue sabiduría. Alguien guiado por la emoción convierte su certeza en un arma moral. El daño es enorme. Niveles anteriores aún permiten corrección. La arrogancia construye una fortaleza alrededor de las creencias, ladrillo por ladrillo. Críticas se desestiman, evidencia se distorsiona, advertencias se ignoran. Por esto muchos pensadores han argumentado que la arrogancia intelectual está en la raíz de innumerables desastres. Martin Luther King Jr. lo resumió: nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez consciente. Nivel 7. Aquí es donde la ignorancia y la arrogancia se fusionan con algo más siniestro: la mala voluntad. Aparece cuando individuos o sistemas causan daño no solo por accidente, sino por una mezcla tóxica de falsa certeza, ceguera ante la realidad y una voluntad de infligir daño. En este nivel, el daño ocurre con convicción. La crueldad se justifica por una causa falsa. Las decisiones imprudentes se defienden con lógica distorsionada. La persona no solo está equivocada, cree que sus acciones dañinas son justas, necesarias o merecidas. Bonhoeffer trazó la línea entre malicia y estupidez hace mucho tiempo. La persona maliciosa sabe que hace el mal. La persona estúpida ni siquiera puede reconocer el sufrimiento que causa, pero aquí esa línea se difumina. La estupidez maliciosa es un híbrido, alguien que actúa desde la ignorancia, pero la arma con confianza y hostilidad.
Atacan a otros con la creencia arrogante de que su cosmovisión falsa los hace heroicos. Bonhoeffer advirtió que la persona estúpida se vuelve peligrosa cuando pasa a la ofensiva. Y eso es exactamente lo que ocurre en este nivel. Piénsese en un extremista que comete violencia por una conspiración que cree sagrada, o en un líder que difunde propaganda destructiva convencido de que sirve a un bien mayor. Martin Luther King Jr. llamó a esto estupidez consciente, aquella que se esconde detrás del deber, la verdad o la causa moral. En este nivel, los errores se convierten en crímenes morales. Una mentira se transforma en misión, y quien comete daño genuinamente cree que está haciendo algo noble. La pura malicia, al menos, sabe que es malvada. La estupidez maliciosa cree que es buena, y eso la hace mucho más impredecible y destructiva. Cuando este nivel captura instituciones, gobiernos, ejércitos, corporaciones o movimientos religiosos, las consecuencias pueden sacudir civilizaciones enteras. Guerras, genocidios, opresión, colapsos. Esta etapa final no solo es peligrosa, es capaz de desgarrar sociedades enteras, y eso nos lleva a la verdad final de todo este viaje. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez consciente. Nacer es una tragedia, solo que usted no se da cuenta porque fue entrenado para creer que vivir es un privilegio. Usted no pidió estar aquí, nadie pidió, pero un día dos adultos cansados, confusos o simplemente siguiendo el guión, decidieron que generar otra vida era una buena idea. Y peor aún, muchos no fueron planeados, apenas el resultado de la búsqueda de placer. De ahí resultó usted. En realidad no era para que usted estuviera aquí, era para sentir placer. Sin preguntar nada, lo arrojaron a este mundo, violento, desigual, impredecible, y ahora se espera que usted agradezca por eso, que llame a esto milagro, que un día usted repita el ciclo y haga lo mismo con otra persona inocente. Pero, ¿y si todo esto es equivocado? ¿Y si poner a alguien en el mundo fuera en realidad un acto brutal camuflado de amor? No hay nada más manipulador que la romantización de la vida. Usted nace, llora, aprende a andar, va a la escuela, sufre bullying, descubre que el mundo es injusto, trabaja, enferma, entierra a quien ama y todavía le dicen, pon un hijo en eso, le dará sentido a tu existencia. Es así como se perpetúa el ciclo, no por maldad, sino porque nadie tiene el coraje de admitirlo. El nacimiento no es bendición, es condena. Parece absurdo. David Benatar, filósofo sudafricano, dice que el mayor regalo que usted puede dar a alguien es no haberlo hecho nacer. En el libro Mejor nunca haber sido, él argumenta que el sufrimiento es inevitable y el placer opcional. El no nacido no extraña la vida. Solo quien existe es el que sufre. ¿Usted realmente quiere tener hijos? ¿O solo está intentando llenar un vacío que ni sabe de dónde viene? ¿O está intentando arreglar su propia infancia en otra persona? La verdad es que mucha gente tiene hijos por ego, por miedo a la soledad, por presión, por tedio, y después se arrepiente, pero no puede hablar. ¿Por qué decir me arrepentí de tener un hijo? ¿Lo convierte a usted en un monstruo? No. En este video vamos a hablar sobre aquello que casi nadie tiene el coraje de admitir. Tener hijos puede ser un error definitivo. No hay vuelta atrás. No se puede deshacer. Usted puede abandonar un empleo, un matrimonio, una casa, pero no puede deshacer un nacimiento. Si usted quiere la verdad desnuda, incómoda y sin maquillaje, vea hasta el final. Tal vez por primera vez alguien le esté contando lo que el mundo intentó esconderle la vida entera. Usted no debería tener hijos. La mayor mentira que le contaron es que su vida solo tendrá sentido cuando usted genere otra. Es así como comienza el condicionamiento, no con argumentos, sino con aplausos. La niña que juega con muñecas oye, serás una gran madre.
El niño que protege al hermano menor serás un buen padre. Nadie pregunta si él quiere, nadie pregunta si ella puede. La pregunta ya fue respondida por una cultura que trata a los hijos como destino. En la lógica social, quien no tiene hijos es una desviación, un fracaso, un error estadístico. Las mujeres son presionadas por los relojes biológicos, los hombres por legados y todos, sin excepción, son adoctrinados con la idea de que ser padre o madre es la realización máxima de la existencia, la supuesta misión de la vida. La palabra familia viene envuelta en propaganda, pero lo que nadie dice es que mucha gente que realizó su sueño hoy vive agotada, arrepentida, presa a un papel que nunca quiso de verdad. La maternidad y la paternidad, en su forma real y cruda, no son sobre flores, sonrisas y videos en Instagram. Son sobre abdicación, cansancio crónico, despersonalización y muchas veces resentimiento. Pero la sociedad exige que usted sonría porque admitir que ser padre o madre no fue el ápice, sino el comienzo de la ruina interna, sería como escupir en el altar de la tradición. La filósofa francesa Elisabeth Badinter escribió que el instinto maternal es más construcción social que impulso biológico. En el libro El mito del amor materno, ella desenmascara la idealización que aprisiona a las mujeres en un papel sacrificial. Ser madre es amor, puede ser, pero también es exigencia, presión, anulación, y cuando el niño no corresponde a lo que se esperaba de él, emocional, intelectual o moralmente, la frustración es inevitable, porque en el fondo muchos padres ponen expectativas secretas en el hijo de ser mejor que ellos, de que le vaya bien, de ser un proyecto de redención. ¿Y qué sucede cuando ese proyecto falla? Hay madres que se sienten culpables por no sentir amor incondicional, padres que se arrepienten de cada cambio de pañal, gente que nunca tuvo tiempo de procesar sus propios dolores, pero decidió reproducir y ahora lidia con un ser humano real, complejo, exigente, que cobra atención 24 horas al día sin pausa, sin botón de apagado. Esto es lo que nadie cuenta. Porque admitir que tal vez usted haya tenido un hijo para llenar su propio vacío sería imperdonable. Pero esa es la verdad incómoda. Muchos hijos nacen de la carencia, no del amor, del tedio, no de la plenitud, del miedo a la soledad, no del coraje de amar. En el fondo, lo que está en juego aquí no es solo el deseo de tener hijos, es el miedo a no tener, miedo a estar solo, miedo a ser olvidado, miedo a que su vida no haya valido la pena si no hay otro para continuar. Pero los hijos no son garantías contra el olvido y no deberían ser condenados a vivir el peso de darle sentido a la vida de alguien. ¿Usted quiere tener un hijo o quiere sentirse necesario? ¿Usted quiere educar o quiere ser adorado? ¿Usted quiere amar o quiere ser salvado? La línea entre el altruismo y el egoísmo en la parentalidad es más tenue de lo que quieren hacerle creer. Tener un hijo es condenar a alguien a la muerte, solo que antes va a sufrir por décadas intentando entender por qué fue arrojado aquí. Esa es la crueldad silenciosa de la vida. Comienza sin consentimiento. Usted nace con un cuerpo que puede enfermar, una mente que puede traicionarle y un mundo al que no le importa ninguna de las dos cosas. Y aún así llaman a eso milagro. Tener hijos no es un acto neutro, es una decisión de terceros que define la existencia de alguien para siempre. Usted está firmando un contrato que el otro no leyó, no entendió y nunca podrá cancelar. ¿Usted tiene noción del peso de eso? El filósofo David Benatar fue claro. Traer a alguien a la existencia es siempre un mal, incluso en las mejores condiciones. No porque la vida sea siempre horrible, sino porque contiene sufrimiento inevitable, y el placer, al contrario, es incierto, irregular, inestable. Usted no puede garantizar que su hijo será feliz, pero puede tener la certeza de que va a sufrir. Ansiedad, luto
enfermedad, desilusión, pérdida, angustia existencial. Todo eso ya está incluido en el paquete de nacer. Usted solo necesita apretar el botón, o en este caso tener sexo y no usar condón. Cuando usted tiene un hijo, no está solo poniendo un bebé adorable en la cuna, está asumiendo una responsabilidad moral, emocional, existencial e intransferible. Su hijo puede crecer y amarlo, pero también puede odiar su propia vida. Puede crecer con traumas, depresión, crisis de identidad, vacío, revuelta. Y entonces usted va a decir que hizo lo mejor que pudo. No es suficiente porque usted fue el gatillo de su existencia. La idea de que vale la pena al final. Pero, ¿y si no vale? ¿Y si la vida usted creó es una secuencia de heridas abiertas? ¿Y si la persona que usted puso en el mundo despierta todos los días deseando que su existencia termine? Usted puede lidiar con esa posibilidad porque existe y es real. Esta no es una crítica al cuidado, es una crítica al impulso irresponsable de crear a alguien sin madurez emocional, sin preparación psicológica, sin conciencia de lo que eso significa. Y todavía llamamos egoísta a quien decide no tener hijos. Egoísta es quien trae a alguien al mundo sin haber pensado una sola vez en las consecuencias de eso. La frase que tantos dicen, un hijo es para toda la vida, no es solo romántica, es jurídica, filosófica, moral. Usted no puede devolverlo, no puede desistir. Y si hace eso, si se ausenta, si falla, quien paga es el ser que usted generó. La pregunta no es si usted quiere un hijo, es: ¿puede usted cargar el peso de ser el motivo por el cual otra persona sufre incluso sin haber hecho nada malo? ¿Y entonces vale? Tener hijos en 2025 es como poner una cuna en medio de la carretera y rezar para que nadie pase por encima. Esa es la realidad. Solo que nadie tiene el coraje de llamar a las cosas por su nombre, porque si lo hiciera, tendría que admitir que el acto más celebrado de la humanidad es reproducir. Hoy es casi un acto de negación colectiva. Estamos en colapso. Crisis climática, desigualdad extrema, polarización política, inteligencia artificial fuera de control, guerras por agua, hambre, exilio. El planeta se volvió un campo de batalla, pero seguimos sonriendo en baby showers. Usted sabe lo que está sucediendo. El planeta se está derritiendo, el mar está subiendo, millones están huyendo de zonas inhabitables. Pero la cultura responde con: será lindo ver a tu hijo crecer. ¿Crecer dónde? ¿En medio de qué ruina? En 2023, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró: la era del calentamiento global se acabó. Ahora es la era de la ebullición global. No es poesía, es dato científico. En los próximos años, millones de personas serán desplazadas por desastres naturales. Los niños que nacen hoy tendrán que enfrentar una realidad climática que ni sus padres consiguen encarar en el noticiero. ¿Usted realmente cree que está dándole lo mejor a su hijo al traerlo a este escenario? La pregunta que resuena en el antinatalismo ambiental es simple. ¿Es ético poner a un niño en el mundo cuando el futuro es tan inestable que ni usted mismo puede planearlo para sí? Y aquí el asunto no es solo futuro, es presente. Cada 10 segundos, un niño muere de hambre en el mundo. Más de 400 millones de niños viven en áreas de conflicto armado. 1 de cada 5 vive en zonas de altísima contaminación, inhalando aire tóxico todos los días. Esto está sucediendo ahora. No se trata de ser apocalíptico. Es solo que por primera vez en la historia, sabemos con exactitud científica el tamaño del agujero en el que estamos. Y aún así seguimos repitiendo: pero yo quiero tener la experiencia de la maternidad, como si un deseo personal anulara la realidad colectiva. En el libro El fin del mundo es solo el principio, Peter Sagan alerta: la seguridad, la estabilidad,
y la previsibilidad de las últimas décadas no volverán. ¿Usted realmente quiere empujar a alguien a esta curva descendente solo porque soñaba con un bebé? Esto es lo que está en juego. No es sobre amor, ni familia, ni instinto. Es sobre responsabilidad ante el fin. Hay un silencio conveniente cuando el asunto es el futuro, porque enfrentar los hechos exigiría coraje. Y coraje, en este caso, significa renunciar al deseo de reproducir. Significa mirar el caos de afuera y admitir que por más que usted desee amar a un hijo, no hay cómo garantizar que él tendrá un mundo donde eso importe. La verdad es que traer a alguien al mundo hoy es un salto en la oscuridad, o peor, un salto a un abismo del que usted ya sabe a dónde va. No es el suicida quien odia la vida, es quien pone a otra persona dentro de ella sin previo aviso. Esto no es provocación barata, es filosofía pura, porque la pregunta más ignorada de la existencia humana es esta: ¿por qué hacer nacer a alguien si vivir es inevitablemente sufrir? Usted puede intentar evitarlo diciendo, pero también hay belleza. Ah, pero el sufrimiento no es opcional, la belleza sí. El filósofo David Benatar en el libro Mejor nunca haber sido dice lo que nadie tiene el coraje de decir. La ausencia de sufrimiento es buena, incluso si nadie existe para disfrutar de eso. En cambio, la ausencia de placer no es mala, a menos que alguien exista para extrañarlo. Esa lógica desarma cualquier argumento romántico, porque revela la asimetría brutal de la existencia. Evitar el sufrimiento es siempre mejor que crear la posibilidad de placer a costa del dolor. Usted ya se dio cuenta de que el simple hecho de vivir exige un esfuerzo constante. Respirar, trabajar, amar, perder, recomenzar. La vida es un esfuerzo ininterrumpido por no caer en el abismo. Y aún así, el abismo se traga a todo el mundo al final. Enfermedad, vejez, muerte. Tener hijos es, en el fondo, crear un ser que inevitablemente perderá todo, todo lo que él ama, todo lo que él sea, todo lo que él tenga. Usted solo no siente el peso de eso porque está dentro del juego. Pero piense, si fuera usted antes de nacer y alguien le dijera: oye, quiero que entres en una experiencia donde vas a sufrir, enfermar, fracasar y morir, pero también vas a tener algunos buenos momentos, ¿usted aceptaría? Number. Y tampoco su hijo. Aquí está la perversidad. Usted no preguntó. Usted decidió por él porque usted quería, porque usted creyó que sería bueno o peor, porque le dijeron que era su momento. Y el hijo cuando crece no tiene a quién culpar, porque no puede volver atrás. Él tiene que lidiar con las cartas que recibió de un juego que nunca pidió jugar. El psicoanálisis llama peor ese error. Los hijos nacen como extensiones narcisistas de los padres. Deseo, proyección, huida del propio vacío. El hijo como espejo, como redención, como excusa para no suicidarse. Y el niño crece con ese peso invisible, ser la prueba viva de que la vida de sus padres valió la pena. El filósofo noruego Peter Wessel Sape, otro pensador antinatalista, escribió: la tragedia del hombre es que tiene demasiada conciencia para vivir como un animal y demasiado instinto para vivir como un dios. O sea, la conciencia humana es una carga, un tipo de tortura sofisticada. Somos lo suficientemente inteligentes para entender que todo va a acabar, pero no lo suficientemente fuertes para lidiar con eso. Y aún así ponemos nuevos seres en el escenario. Usted puede decir: pero yo amo la vida. Pero usted se adaptó a ella. Así como los prisioneros se adaptan a las celdas, así como los náufragos aprenden a tomar agua de mar, el amor por la vida es muchas veces supervivencia emocional, no confirmación de que nacer fue una buena idea. Tener un hijo es un acto irreversible. Usted está creando un ser que un día llorará, sangrará, enterrará a quien ama e implorará para que el dolor acabe. Usted puede vestir esto de poesía, pero al final es eso, dolor seguro,
placer dudoso. Y ahí está el argumento final del antinatalismo. La única forma de realmente proteger a alguien del sufrimiento es no crearlo. Mucha gente no quiere un hijo, quiere una segunda oportunidad. La frase es simple, pero esconde un abismo. Los padres que dicen, quiero darle a mi hijo todo lo que no tuve, no siempre están hablando de amor. Muchas veces están diciendo, quiero usar a mi hijo para arreglar aquello que mis padres rompieron en mí. Es ahí donde el niño deja de ser un ser humano y se convierte en proyecto, salvación, escudo, venganza, un muñeco de porcelana sobre el trauma no tratado. La verdad cruel es que la mayoría de nosotros fue criada por personas que nunca deberían haber tenido hijos. Gente que se reprodujo no por conciencia, sino por miedo, presión, rutina, tedio o ilusión. Y ahora repite con sus hijos lo que juró nunca hacer. Esa es la herencia invisible. El trauma se replica, se adapta, cambia de forma, pero permanece vivo. En la obra de Alice Miller, El drama del niño dotado, ella expone la perversión emocional del ciclo familiar. El niño es usado para satisfacer necesidades emocionales de los padres, mientras cree que está siendo amado. Padres que exigen gratitud porque se sacrificaron. Madres que asfixian porque nunca se realizaron como mujeres. Padres que cobran perfección porque se sienten fracasados. Todo esto es trauma transgeneracional y viaja de útero en útero, de silencio en silencio. Muchos hijos nacen de un pacto no verbal. Yo te pongo en el mundo, a cambio, tú me das sentido. Es una transacción emocional injusta y cruel, porque el niño crece con una misión secreta: ser motivo de orgullo, ser la cura del padre ausente, ser la alegría de la madre herida, ser la prueba de que la vida de sus padres no fue un error. Y todo eso es demasiado peso para hombros tan pequeños. La filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre afirma: el infierno son los otros, pero tal vez el infierno real sea ser creado por alguien que te ve como solución, no como individuo. El hijo que no puede equivocarse porque la madre sacrificó la vida por él. El hijo que tiene que ser feliz, porque si no lo es, el padre fracasó. Esto no es amor, es aprisionamiento afectivo. Cuando usted no trata sus heridas, se convierte en sus padres con un acento nuevo. Usted grita diferente, pero por el mismo motivo. Usted educa con discurso moderno, pero con el mismo miedo arcaico. Usted cree que está salvando, pero solo está repitiendo con más elegancia. El trauma no tratado se vuelve doctrina familiar y se camufla bien, con buenas intenciones, con fiestas de cumpleaños, con frases como: yo solo quiero lo mejor para ti, pero lo mejor viene siempre cargado de lo peor que los padres no vieron en sí mismos. Tener un hijo no resuelve su dolor, solo aumenta su alcance y el ciclo se cierra así. Alguien roto intentando arreglar su propia historia encima de un niño que ni sabe lo que está sucediendo. La pregunta que cala hondo aquí no es si usted quiere un hijo, es: ¿está listo para no usarlo como anestesia para sus propios vacíos? Porque si no lo está, tener un hijo puede ser solo otra forma sofisticada de seguir hiriendo sin darse cuenta. Nacer es entrar en un juego que usted no escogió. Tener hijos es empujar a alguien a ese tablero sin saber si va a conseguir jugar. Lo que hablamos aquí no es odio a la vida, es conciencia, es amor radical. El tipo de amor que no romantiza, que piensa antes de actuar, que tiene coraje de parar el ciclo cuando es necesario. En un mundo donde las apariencias valen más que las verdades, quien parece débil es devorado sin piedad. Y aquí está la paradoja. No importa cuánto dinero tengas en el bolsillo, si pareces pobre, los demás te tratarán como si fueras menos, como si tu voz no contara. Por eso Maquiavelo nos dejó una advertencia brutal: nunca muestres pobreza, aunque la sufras en silencio. La pobreza no siempre es falta de dinero. Muchas veces es la forma en la que otros te perciben. Si llegas a un lugar cabizbajo,
con ropa descuidada y sin energía, aunque tengas un plan brillante en la cabeza, nadie lo escuchará. La psicología humana funciona así. Nos guiamos por señales externas, por símbolos de estatus, por lo que aparenta fuerza o poder. Un mismo mensaje puede ser ignorado en boca del que parece débil y venerado si lo dice alguien que proyecta autoridad. Esa es la crueldad silenciosa de la percepción. Piénsalo. ¿Cuántas veces viste a alguien con talento ser rechazado solo porque no parecía alguien importante? Trata de gastar lo que no tienes, sino de comprender un principio maquiavélico. El poder es teatro y tú eres el actor principal. El secreto está en dominar la puesta en escena, porque el mundo rara vez premia la verdad desnuda. Lo que premia es la ilusión convincente de fuerza, incluso en medio de la escasez. Eso significa que tu batalla no está solo en ganar dinero, sino en cómo interpretas tu papel frente al mundo. Porque seamos claros, la mayoría de las personas no tienen la capacidad ni el interés de mirar más allá de la superficie. Ven tu ropa, tu postura, tu forma de hablar, y con eso construyen un juicio que condiciona cómo te van a tratar. Es injusto, sí, pero también es un arma si sabes usarla a tu favor. Maquiavelo entendía que el poder no es simplemente lo que posees, sino lo que otros creen que posees. Imagina a alguien entrando en una reunión con la cabeza erguida, la voz firme y una chaqueta limpia, aunque no sea cara. Ahora compáralo con otro que entra encogido, con un aspecto descuidado y una mirada apagada. ¿A quién crees que van a escuchar? La diferencia no está en la billetera, sino en la percepción. Y esa percepción abre o cierra puertas más rápido de lo que cualquier currículum podría lograr. El problema es que muchos confunden aparentar riqueza con despilfarrar. No necesitas relojes de oro ni coches de lujo. Lo que necesitas es proyectar dignidad, porque la verdadera riqueza no está en los bolsillos, está en la forma en que te mueves, en la manera en que defiendes tu espacio y en la seguridad con la que pronuncias cada palabra. Esa es la psicología oscura que nos enseña en los libros de autoayuda. La gente se inclina ante la apariencia de poder, no ante la súplica de quien pide ser tomado en serio. Te contaré una historia. Hubo un hombre que vivía con lo justo, trabajando en silencio para salir adelante. Nunca tuvo trajes caros, pero aprendió un truco. Siempre mantenía sus zapatos limpios y hablaba con la calma de quien no se apresura a convencer. Un día, en una entrevista de trabajo, mientras los demás candidatos hablaban rápido y parecían nerviosos, él se sentó derecho, escuchó más de lo que habló y proyectó control. Resultado, le dieron el puesto. No porque fuera el más rico, sino porque parecía el más seguro, el menos necesitado. Eso es exactamente lo que decía Maquiavelo. Quien necesita demasiado pierde respeto. Quien aparenta no necesitar nada se convierte en dueño de la situación. Y aquí hay algo que nadie quiere admitir. Si muestras pobreza, no solo en tus bienes materiales, sino en tu lenguaje, en tu actitud o en tu energía, te vuelves invisible. La gente huele la necesidad como los lobos huelen la sangre. En cambio, cuando proyectas abundancia, aunque tu cuenta bancaria diga lo contrario, los demás te perciben como alguien que merece ser seguido, escuchado y respetado. Esa es la trampa del poder. Funciona por símbolos, y los símbolos siempre pesan más que la verdad. Porque al final la clave no está en lo que tienes, sino en lo que transmites. Y si sabes jugar ese juego, aunque vivas con lo mínimo, nadie volverá a tratarte como si valieras poco. Y aquí es donde entra el verdadero arte maquiavélico. Aprender a manipular las percepciones sin caer en el ridículo. Porque aparentar poder no significa exagerar o inventar lo que no tienes. Significa cultivar detalles estratégicos que gritan sin que digas una sola palabra. El silencio bien llevado puede ser más poderoso que 1000 discursos. ¿Alguna vez has notado cómo las personas seguras no necesitan justificar cada cosa que dicen? Hablan poco con frases cortas,
y logran que los demás se inclinen hacia adelante como queriendo más. Esa es la esencia de no parecer pobre, no mostrar desesperación. Mira lo que pasa en los ambientes sociales. Si llegas a una reunión y tu primera acción es hablar de lo que no tienes, de lo duro que está todo o de lo que te falta, automáticamente te encasillan en el lugar del necesitado. Pero si llegas y te muestras atento, tranquilo, incluso misterioso, sin alardear, pero tampoco suplicar, la gente empieza a preguntarse quién eres. Esa duda es poder, porque la curiosidad genera atracción. Y cuando los demás te perciben como alguien que no mendiga atención, automáticamente te la ofrecen. Maquiavelo lo sabía. El que parece pobre termina siendo tratado con condescendencia. Y lo peligroso es que esa condescendencia mata tu influencia. Te escuchan por lástima, no por respeto. ¿Y qué prefieres tú? ¿Que te den una palmada en el hombro como a un desdichado o que te busquen como alguien que puede aportar valor? Esa es la diferencia entre caer en la trampa de la apariencia y usarla como tu armadura. Te lo diré claro. La pobreza visible no solo es ropa rota o bolsillos vacíos. Es hablar demasiado de tus desgracias. Es moverte como si pidieras permiso para existir. Es ceder siempre el espacio porque temes incomodar. Eso también te hace parecer pobre. En cambio, quien camina con calma, quien ocupa su lugar sin disculparse, aunque no tenga nada en el banco, jamás será percibido como alguien pequeño. Esa presencia tiene más peso que cualquier cuenta millonaria. Hay un ejemplo fascinante en la historia. Durante una de sus campañas, Napoleón sabía que muchos de sus soldados estaban agotados, mal vestidos y hambrientos. Pero él nunca se mostró débil frente a ellos. Siempre mantenía la cabeza erguida, la mirada fija y la voz firme. No porque no sintiera el cansancio, sino porque entendía que si él se veía derrotado, todos caerían con él. Esa lección sigue viva hoy. No muestres tus grietas al mundo porque el mundo no te sanará, el mundo te aplastará. Por eso, aparentar riqueza no es un capricho superficial, es una estrategia de supervivencia psicológica. Se trata de blindar tu imagen para que nadie tenga la oportunidad de pisotearte. Aunque lleves solo una camisa sencilla, si la usas limpia, con la espalda recta y la mirada fija, estarás enviando un mensaje claro. Puedes verme, pero no puedes despreciarme. Y ese mensaje repetido una y otra vez en tu forma de moverte, termina convenciendo incluso a los que dudaban de ti. El gran error está en creer que ser auténtico significa mostrar todas tus carencias. No, ser auténtico también es proteger tu dignidad. Y la dignidad, créeme, no tiene precio, pero sí tiene forma. Y cuando la forma es la adecuada, nadie se atreve a tratarte como alguien pobre, aunque lo seas en secreto. Esa es la trampa en la que caen muchos. Confunden humildad con servidumbre. Creen que ser sencillos es mostrarse derrotados como si la pobreza interior fuera una virtud. Y no, la humildad verdadera es fuerza contenida, no es andar pidiendo disculpas por existir. Maquiavelo diría que mostrar miseria es un error fatal, porque quien parece débil atrae depredadores. El mundo, aunque intente disfrazarse de compasivo, respeta más al que irradia confianza que al que implora compasión. Piensa en algo sencillo. Cuando entras en una tienda, ¿a quién atiende mejor? ¿Al que entra con la cabeza baja mirando al suelo o al que entra con paso firme y actitud de cliente importante? Aunque ambos tengan el mismo dinero en la cartera, la atención será distinta. Esa es la psicología oscura que regula las interacciones humanas. Tratamos mejor a quien parece no necesitar nada de nosotros. Por eso nunca debes parecer pobre, porque la pobreza proyectada no solo se queda en lo material, se filtra en cómo otros definen tu valor. Y si dejas que los demás te perciban como alguien pequeño, tarde o temprano terminarás creyéndolo tú mismo. Mantener la apariencia de fortaleza es un recordatorio constante de que tu dignidad no se negocia.
Y cuando la dignidad se sostiene firme, incluso la escasez se convierte en un arma de poder. Aquí es donde el mensaje se vuelve aún más incisivo. No se trata de engañar a todos con lujos falsos, sino de crear una armadura psicológica que te permita caminar en un mundo donde la debilidad se castiga sin piedad. Porque cada gesto, cada palabra y cada detalle que muestras son señales que los demás interpretan para decidir si deben respetarte, ignorarte o aprovecharse de ti. Nunca olvides que vivimos en un teatro social, y quien no cuida su papel queda relegado al rincón de los invisibles. La clave está en entender que la percepción de pobreza no se elimina con dinero, sino con inteligencia. Puedes tener poco y aún así proyectar grandeza si te entrenas en el arte de la presencia. El tono de tu voz, la serenidad en tus movimientos, la capacidad de mirar a los ojos sin titubear. Todo eso construye la imagen de alguien que, aunque no tenga abundancia material, jamás se verá como alguien carente. Y es aquí donde Maquiavelo se convierte en un maestro implacable. Él sabía que el poder es frágil si se muestra desnudo. Por eso aconsejaba siempre mantener una fachada de solidez. Aunque en el interior haya tormenta, mostrar pobreza, ya sea de recursos o de espíritu, es abrir la puerta a que otros te definan como débil. Y en un mundo que se rige por la competencia, permitir eso es entregar tu poder en bandeja de plata. Así que pregúntate, ¿quieres que te miren como alguien que lucha por sobrevivir o como alguien que ya tiene control de su destino, incluso si todavía está construyéndolo? La respuesta marcará la forma en la que decides presentarte cada día, porque esa decisión repetida en cada interacción es la que termina diseñando el lugar que ocupas en la mente de los demás. Y aquí llegamos a la verdad incómoda. Nunca debes parecer pobre, porque la pobreza visible no solo es una condición material, es una etiqueta psicológica que la sociedad usa para decidir tu valor. Cuando otros te ven como alguien carente, automáticamente asumen que tienes menos derecho a ser escuchado, que tu opinión pesa menos, que tu vida importa menos. Y si caes en esa trampa, tarde o temprano acabarás creyendo que vales lo que ellos te dicen. Ese es el verdadero peligro. Pero cuando entiendes la enseñanza maquiavélica, todo cambia. Te das cuenta de que la pobreza puede ser real en tu bolsillo, pero jamás debe ser visible en tu actitud. Puedes comer sencillo, vestir con lo básico, incluso caminar con pocos recursos, y aún así irradiar un poder que descoloca a los demás. Porque lo que proyectas no es miseria, sino fortaleza, y esa fortaleza, aunque sea en apariencia, te abre más puertas que cualquier moneda. El secreto está en construir un personaje que el mundo respete. Y no hablo de una máscara vacía, hablo de una versión de ti que elige no mendigar, que no suplica atención, que se coloca en el centro de su propia vida como protagonista y no como víctima. Esa es la psicología oscura que muy pocos se atreven a practicar, ocultar las heridas mientras fortaleces la imagen, no para engañar, sino para sobrevivir en un entorno que aplasta a los débiles y venera a los que aparentan ser fuertes. Y dime, ¿acaso no es mejor que te subestimen por lo que no saben antes que te desprecien por lo que muestras? Maquiavelo lo resumiría así: la apariencia de poder es poder en sí mismo, y cuando aprendes a dominarla, tu pobreza deja de ser una condena para convertirse en una ventaja, porque nadie sabrá jamás cuáles son tus límites reales. No tienes paz. No la has tenido en mucho tiempo. Aunque te esfuerces en aparentarlo, vives atrapado en un vaivén de pensamientos que no puedes controlar, emociones que te golpean sin previo aviso y que a veces ni siquiera puedes explicar. Y lo peor de todo, crees que así es como debe ser. Crees que la paz es un lujo reservado para unos pocos iluminados,
mientras tú estás condenado a esta guerra interna. Te han hecho creer que es normal vivir así, pero es mentira. La paz interior no es una meta inalcanzable, no es un estado de perfección donde todo es calma y nunca hay problemas. No se trata de ignorar lo que sientes ni de luchar contra los pensamientos negativos. Eso solo te lleva a una pelea interminable contigo mismo. La verdadera paz se encuentra en la forma en la que interpretas lo que vives, porque la realidad, por más objetiva que parezca, no es más que una proyección de lo que hay dentro de ti. Piensa en esto. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, pero una sufre y la otra sigue adelante como si nada. ¿Por qué? Porque no es lo que ocurre lo que te afecta, sino cómo lo interpretas. Tu mente es un filtro, y ese filtro está condicionado por años de creencias, heridas y patrones inconscientes. Carl Jung lo dejó claro. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eres un esclavo de tu programación mental. Desde que eras un niño, absorbiste ideas, miedos y formas de reaccionar que ahora crees que son tuyas, pero no lo son. Fueron impuestas. Son los ecos de lo que viste en tus padres, en la sociedad, en las experiencias que marcaron tu infancia. Y cada vez que reaccionas de manera automática, cada vez que el miedo, la ira o la tristeza te dominan sin que sepas por qué, lo que realmente está pasando es que ese niño herido sigue tomando el control. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a seguir permitiéndolo? La mayoría nunca se detiene a cuestionar esto. Viven en piloto automático, repitiendo las mismas reacciones, tropezando con los mismos errores, sintiendo las mismas heridas una y otra vez. Y mientras sigas viendo la vida como una serie de eventos fuera de tu control, seguirás atrapado. Porque la verdadera libertad no es controlar lo que sucede, sino controlar cómo lo interpretas. Y ahí reside la clave de la paz inquebrantable. No se trata de rechazar tus emociones, no se trata de huir de los pensamientos incómodos. Se trata de observarlos sin identificarte con ellos. Porque tú no eres tu mente, no eres ese diálogo interno que te atormenta a diario. Eres quien escucha, quien observa, la conciencia detrás de todo, pero lo has olvidado. Y mientras sigas creyendo que eres cada pensamiento que pasa por tu cabeza, seguirás a merced de un caos interminable. El truco no está en eliminar las emociones negativas, sino en dejar de luchar contra ellas, porque cuando resistes, fortaleces aquello que intentas evitar. Cuando una emoción te golpee, no la rechaces, no la reprimas. Obsérvala, siéntela, deja que esté ahí sin tratar de cambiarla. Porque en el momento en que la aceptas, pierde poder sobre ti. Míralo así. Tu mente es un río. Si intentas detener la corriente te agotas y no logras nada. Pero si aprendes a fluir con ella, descubres que nunca fuiste el agua, sino el observador sentado en la orilla. Ese es el verdadero poder. La paz interior no se trata de que el mundo sea perfecto, se trata de que nada externo tenga el poder de sacarte de tu centro. Y para eso necesitas practicar la presencia, estar aquí y ahora, no en el pasado reviviendo heridas, no en el futuro anticipando miedos. Aquí, en este instante, porque este es el único momento que realmente existe. La mente siempre intentará arrastrarte a otra parte. Te lanzará pensamientos, dudas, historias, recuerdos. Pero tú no eres eso. Si logras ver la mente como lo que es, una herramienta y no tu identidad, entonces, y solo entonces, serás libre. Y la libertad emocional es la única que realmente importa. Los estoicos lo sabían. No es lo que te ocurre, sino cómo respondes a ello. Ahí está la diferencia entre una vida de sufrimiento y una vida de paz. La diferencia entre vivir como una víctima o como alguien que tiene el control de sí mismo. Si entiendes esto, si realmente lo interiorizas, descubrirás que nadie ni nada podrá arrebatarte la calma.
porque la paz no está afuera, siempre ha estado dentro de ti. Solo tienes que reclamarla. Así que dime, ¿vas a seguir permitiendo que el ruido del mundo dicte tu estado interno? ¿O vas a tomar el control de una vez por todas? Pero aquí viene lo que nadie te dice. La verdadera paz interior no es solo cuestión de percepción, sino de poder. No poder sobre los demás, ni sobre las circunstancias, sino sobre ti mismo. Y ahí es donde la mayoría falla. Todos quieren sentir calma, pero pocos están dispuestos a hacer lo necesario para alcanzarla. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo de tu paz? La distracción. Y no hablo solo de redes sociales, entretenimiento vacío o ruido externo. Hablo de la distracción interna. Esa incapacidad de estar contigo mismo sin sentir incomodidad. Esa necesidad de llenar cada segundo con estímulos porque el silencio te aterra. ¿Te has preguntado por qué? La respuesta es simple y brutal, porque en el silencio aparece la verdad sobre lo que eres, sobre lo que has evitado, sobre los miedos que sigues cargando. Y la mayoría no está preparada para enfrentarse a eso. Por eso buscan escapes, se llenan de ruido, de distracciones, de ocupaciones innecesarias, porque cuando el mundo se calla, sus demonios empiezan a hablar, y eso es insoportable. Pero aquí está el secreto. La única manera de encontrar paz real es atravesando ese silencio, no huyendo de él, no anestesiándolo, no tapándolo, porque la paz interior no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de estar en paz incluso en medio del caos. Y eso solo se logra cuando te atreves a mirar hacia adentro sin miedo. Vivimos en una sociedad que evita la introspección. Todo está diseñado para mantenerte distraído. El consumo excesivo, la necesidad de validación constante, la obsesión con estar ocupado, todo eso es una trampa, una diseñada para mantenerte dormido. Porque alguien que nunca se detiene a pensar en sí mismo, nunca descubre su verdadero poder. Y aquí entra algo que pocos comprenden. El poder del desapego. Si quieres una paz inquebrantable, necesitas aprender a soltar. Y no solo rencores o dolores del pasado, sino soltar la necesidad de controlar absolutamente todo. Esa necesidad de que la vida se ajuste a tus expectativas es la fuente principal del sufrimiento. La mayoría vive atrapada en una lucha constante contra la realidad. Quieren que las cosas sean diferentes, que la gente actúe como esperan, que el mundo se ajuste a sus deseos, y cuando eso no sucede sufren, se frustran, se llenan de ira y tristeza, pero la realidad no se detiene, no le importa lo que tú quieras. Entonces, ¿para qué seguir peleando contra ella? La clave está en aceptar lo que no puedes controlar y enfocarte solo en lo que sí depende de ti. Tu percepción, tu reacción, tu estado interno. Ese es el verdadero poder. Lo demás es ruido. Cuando aprendes a soltar la necesidad de control, dejas de ser víctima de las circunstancias. Y es ahí cuando realmente eres libre. Pero soltar no es fácil. Requiere un cambio radical. Requiere entender que el apego a lo externo, personas, opiniones, resultados, es una cadena que tú mismo te pusiste. Y mientras sigas atado a lo externo, nunca tendrás paz. Porque siempre estarás a merced de lo que sucede fuera de ti. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar ir? ¿A renunciar a la ilusión del control? ¿A aceptar la vida tal como es? Esa es la verdadera liberación. Y aquí es donde todo se conecta. La paz interior, el desapego, la percepción. Todo apunta a una sola verdad. La vida es un espejo. No refleja lo que quieres, sino lo que eres. Si hay caos dentro de ti, verás caos afuera. Si hay calma dentro de ti, nada podrá perturbarte. La paz no se encuentra en el exterior, no en una mejor situación, no en otra persona, no en más dinero ni en más éxito. Está en la forma en que interpretas lo que sucede. La verdadera pregunta no es ¿cómo encuentro la paz?, sino
¿Estoy listo para dejar de resistirme a la vida y empezar a vivir en armonía con ella? Porque cuando lo haces te das cuenta de algo increíble. La paz que buscabas fuera siempre estuvo dentro de ti, solo tenías que quitar lo que la bloqueaba. La verdadera prueba de la paz interior no es la calma, es la tormenta. Todos pueden sentirse tranquilos cuando todo va bien, cuando no hay problemas, cuando la vida fluye como quieres, pero la paz real es la que logras mantener cuando todo se desmorona, y ahí es donde la mayoría falla. Creen que para estar en paz necesitan que el mundo exterior esté en orden, que sus relaciones estén bien, que logren sus objetivos, que tengan más dinero, que los demás los entiendan. Ese es el error fatal, porque mientras tu paz dependa de algo externo nunca será tuya, será un préstamo, y el mundo puede quitártelo en cualquier momento. Ahí entra la resiliencia, pero la resiliencia real no es solo aguantar o resistir, es transformar el sufrimiento en crecimiento. Mira a las personas que más han evolucionado. No tuvieron vidas fáciles. Pasaron por infiernos, pero usaron el dolor como combustible para volverse más conscientes, más sabios, más libres. La diferencia entre quien se hunde y quien se eleva está en lo que hace con su dolor. La paz no se encuentra evitando el sufrimiento, sino cambiando tu relación con él. La vida te va a golpear. No importa cuánto medites, cuánto leas o cuánto crezcas, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, y la única diferencia entre dolor y sufrimiento es la interpretación que le das. Cuando algo te duele, tienes dos opciones: usarlo o dejar que él te use. La mayoría deja que el dolor los defina. El resentimiento los consume, el pasado los aprisiona, pero los que entienden cómo funciona la vida usan el dolor para expandirse, para evolucionar, para fortalecerse. Mira la naturaleza. Un bosque necesita incendiarse para regenerarse. El carbón necesita presión extrema para volverse diamante, y tú no eres diferente. Lo que hoy te duele puede ser lo que mañana te fortalezca, si eliges verlo así. Y aquí está lo más poderoso. Cuando empiezas a ver la vida de esta manera, todo cambia. Dejas de temer al dolor, dejas de resistirte, porque sabes que, pase lo que pase, puedes convertirlo en algo valioso. Cuando ya no temes perder nada, cuando sabes que incluso en la peor tormenta hay algo que puede fortalecerte, ahí alcanzas la paz real. Pero hay un obstáculo en este camino: el apego a tu identidad. Te han dicho que eres de cierta manera, que tienes una historia, un pasado, etiquetas que definen quién eres. Y eso se convierte en una prisión. Cuando crees que eres tu historia, te aferras a ella, a tus heridas, a tus traumas, a tus creencias antiguas, porque sin ellas, ¿quién eres? Por eso repites los mismos patrones una y otra vez, incluso cuando te hacen daño. El ego prefiere lo conocido, incluso si lo conocido es sufrimiento. Pero aquí va la verdad brutal. Para alcanzar una paz inquebrantable, tienes que estar dispuesto a morir. No físicamente, sino psicológicamente. Tienes que dejar que la versión antigua de ti desaparezca. Tienes que soltar la historia que te contaste sobre quién eres. Abrirte a la posibilidad de ser alguien completamente nuevo. Y eso da miedo. El ego odia la incertidumbre. Pero en esa incertidumbre está la libertad. Cuando dejas de aferrarte a una identidad fija, dejas de reaccionar automáticamente. Dejas de vivir desde los mismos miedos, patrones y límites autoimpuestos. Te vuelves flexible, adaptable, indestructible. Esa es la verdadera revolución interna. La vida no es una batalla que tienes que ganar. Es un río en el que tienes que aprender a nadar. Entonces dime, ¿estás listo para soltar la historia que te mantiene atrapado? ¿A dejar de ver el dolor como un enemigo y usarlo como una herramienta? Esa es la diferencia entre una vida llena de sufrimiento y una vida llena de paz. Y al final, solo queda una pregunta importante.
¿Vas a seguir huyendo de ti mismo? ¿O finalmente vas a enfrentar lo que llevas dentro y reclamar el poder que siempre ha sido tuyo? Hay una trampa en la que casi todos caen en algún momento del camino hacia la paz interior: la obsesión por el control. Creen que si logran controlar sus emociones, sus pensamientos, sus reacciones, entonces estarán en paz. Que si logran controlar a los demás, las circunstancias, el futuro, entonces nada podrá desestabilizarlos. Pero cuanto más intentas controlar, más sufres. Porque el control es una ilusión. La vida no puede ser controlada. Las personas no actuarán como esperas. Nada saldrá exactamente como quieres. Y cuanto antes aceptes eso, más cerca estarás de la paz que buscas. La mayoría vive tensa, ansiosa, preocupada por lo que pasará mañana, por lo que otros piensan, por si algo fue malinterpretado. Siempre en resistencia interna, siempre tratando de anticiparse a todo. Pero eso solo agota, desgasta, destruye. El control total no existe, nunca ha existido. Y cuanto antes lo entiendas, antes te liberarás. La verdadera paz no está en controlar la vida, sino en confiar en que puedes manejar lo que venga. Es un cambio sutil, pero lo cambia todo. Dejas de necesitar garantías, dejas de aferrarte a la idea de que todo debe salir como quieres. Desarrollas una certeza interna. Pase lo que pase, encontraré la manera de seguir en pie. Pero hay algo que te juega en contra: el miedo a la incertidumbre. Crees que si planificas lo suficiente, si analizas cada escenario, si te preparas para todo, estarás a salvo. Pero nunca lo estás. La vida siempre encuentra una forma de sorprenderte. La clave no es evitar la incertidumbre, sino aprender a estar cómodo en ella. Los estoicos lo entendían. No son las cosas las que perturban al hombre, sino la interpretación que hace de ellas, decía Epicteto. El miedo a lo desconocido no viene de la incertidumbre, sino de la historia que te cuentas sobre lo que podría pasar. Tu mente proyecta escenarios negativos, imagina problemas, crea monstruos que solo existen en tu cabeza. Pero si en lugar de resistirte a la incertidumbre la aceptas, todo cambia. Porque la incertidumbre no es el enemigo, es el campo de juego donde todo es posible, donde nacen las oportunidades, donde florece la creatividad, donde suceden las mejores cosas de la vida. Piensa en tus momentos más increíbles. ¿Cuántos fueron planificados al milímetro? Casi ninguno. Las mejores experiencias suceden en el caos, en lo inesperado, en lo que no podías prever. Así que la verdadera pregunta es: ¿vas a seguir aferrándote a la ilusión del control? ¿O vas a aprender a fluir con la vida sin miedo? Porque ahí está la paz real, no en controlar cada detalle, sino en confiar en tu capacidad de adaptarte. Pero hay algo más: la voz dentro de tu cabeza. De nada sirve aceptar la incertidumbre si tu diálogo interno es tu peor enemigo. ¿Cómo puedes encontrar paz si tu mente te ataca todo el día? La gente subestima el poder de lo que se dice a sí misma. No entienden que lo que repiten una y otra vez se convierte en su realidad. Si tu voz interna es crítica, dura, negativa, vivirás en guerra contigo mismo sin importar lo que cambies afuera. La forma en que te hablas define cómo te sientes contigo mismo. Si cada error lo conviertes en una sentencia contra tu valor, nunca tendrás paz. Si cada vez que fallas te castigas en vez de aprender, nunca tendrás libertad emocional. Si tomas cada pensamiento negativo como una verdad absoluta, en vez de cuestionarlo, vivirás prisionero. La voz en tu cabeza no es la verdad. Es un eco de tus creencias, tus experiencias, tus miedos. Pero puedes cambiarla, puedes reprogramarla, puedes entrenar tu mente para que trabaje contigo y no contra ti. Y cuando lo haces, la paz se vuelve posible. Porque la paz interior no es solo ausencia de conflicto externo,
sino la capacidad de vivir en armonía con tus propios pensamientos. Así que dime, ¿vas a seguir permitiendo que tu mente sea tu cárcel o la vas a convertir en tu aliada? La paz que buscas no está en controlar la vida, está en aprender a vivir en paz contigo mismo. Ese es el mayor poder que puedes alcanzar. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el punto final del camino? Es simple. La paz no es algo que encuentras, es algo que construyes. Día a día, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión. Es el resultado de lo que eliges permitir en tu mente, de lo que decides soltar y de cómo eliges interpretar lo que te sucede. La gente busca respuestas afuera, cuando siempre han estado dentro. Esperan que la vida cambie, cuando la única transformación real es la que ocurre en el interior. Y aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a aparecer un día y darte la paz que buscas. No hay gurú, libro, video o filosofía que haga el trabajo por ti. Todo está en tus manos. Siempre lo ha estado. La diferencia entre alguien que sigue sufriendo y alguien que encuentra paz no está en la suerte, ni en la inteligencia, ni en las circunstancias. Está en lo que cada uno hace con lo que tiene, en cómo interpreta lo que vive, en lo que decide creer sobre sí mismo. La pregunta no es si puedes alcanzar la paz. Claro que puedes. La pregunta es, ¿vas a hacer lo necesario para alcanzarla? La paz interior requiere esfuerzo, requiere enfrentarte a ti mismo, requiere cuestionar creencias, requiere soltar el pasado, aceptar el presente y dejar de temer al futuro. La mayoría no está dispuesta a pagar ese precio. Prefieren quedarse en su zona de confort, aunque esa zona sea una guerra interna. Pero si estás aquí, si sigues escuchando, es porque en el fondo sabes que hay otra forma de vivir. Sabes que la verdadera libertad no está afuera, sino dentro de ti. Así que este es el desafío. Elige. Puedes seguir como hasta ahora, reaccionando a todo, dejando que el mundo dicte tu estado emocional, siendo víctima de tus pensamientos, o puedes empezar a cambiarlo todo, no de golpe, no en un día, pero sí paso a paso. Cada vez que eliges soltar en lugar de aferrarte, cada vez que eliges cuestionar en lugar de reaccionar, cada vez que eliges observar en lugar de identificarte, estás construyendo esa paz que tanto buscas. Y lo mejor es que no tienes que esperar, no tienes que llegar a ningún punto especial. Puedes empezar ahora, aquí, en este preciso instante, porque la paz no está en el futuro, está en cómo decides vivir este momento. Así que dime, ¿qué eliges?